buenas tardes les damos a todos ustedes y por parte del colectivo Civilitas y Ciudadanos MX les queremos dar la más cordial bienvenida. Hoy tenemos un invitado muy especial quien nos hablará del tema cómo convertir esta demanda ciudadana, esta oposición, de pasar de la queja al desencanto en votos. Yo les voy a pedir, justamente por cuestiones de seguridad, que las preguntas y comentarios nos las hagan llegar a estos mails ciudadanosmx@gmail.com y todos con México2021@gmail.com. De todas maneras, yo lo tengo aquí atrás en mi foto para que cuando ustedes, si no lo anotaron o algo, van a poder verlo en mi foto y podrán hacer sus preguntas y comentarios. Pues muchísimas gracias nuevamente y le doy la palabra a Andrés Velasco. Gracias, Andrés. Muchas gracias, Denise. Pues yo quisiera empezar diciendo una breve introducción de qué somos nosotros, qué es Civilitas y por qué estamos aquí. Creo que es innegable que en fechas recientes hemos visto un resurgimiento de la sociedad civil. De pronto la sociedad civil se junta, se agrupa, se habla y se trata de organizar con un montón de fines distintos, unos más afines que otros. Pero a fin de cuentas, creo que la sociedad civil lo que se está dando cuenta es que los gobiernos no son suficientes para resolver los problemas que tenemos y que los partidos políticos se quedan cortos cuando de resolver problemas se trata. En un momento dado, hemos tenido ya en la historia de México una alternancia que nos ha permitido probar con diferentes alternativas del espectro y ya probamos con un color, ya probamos con otro color, ya probamos con otro color y la verdad de las cosas es que no sentimos que tengamos el potencial, México no ha alcanzado el potencial que todos sentimos que debería tener y entonces estamos como ciudadanos diciendo, pues entonces creo que nosotros tenemos que participar un poco más. La otra razón por la cual creo yo que está surgiendo muchas asociaciones de la sociedad civil es porque claramente, pues en todos los rubros, y así nos lo han demostrado y nos lo han justificado varios de los ponentes y varios de los expertos que han venido aquí a ser panelistas en estas ya tradicionales conferencias de los jueves. Prácticamente en todos los rubros, este actual gobierno que ya va en su segundo año tiene resultados reprobatorios y de eso nos damos cuenta y decimos, bueno, pues no estamos muy bien que digamos y algo tenemos que hacer. Entonces, Civilitas es un aglomerado de varias de estas asociaciones que estamos mencionando y si ustedes ven en la pantalla en este momento, alcanzarán a distinguir aproximadamente pues una decena o varias decenas de logotipos de diferentes asociaciones que estamos tratando de unirnos. En México es muy difícil conseguir esa unión. Todos somos expertos en fútbol y todos somos el mejor entrenador para la selección nacional, somos cada uno de nosotros y siempre todos tenemos las mejores ideas y nuestro grupo pensamos que es el que tiene la verdad. Y estamos demostrando a través de este esfuerzo de Civilitas que la sociedad civil se puede unir, que la sociedad civil puede tener ideas y que puede empezar a hacer presión y que puede empezar a levantar la voz. Y como ya lo decía yo en alguna ocasión anterior, pues estamos tratando de convencer a la población de que la política es un deporte que hay que practicar todos los días y no nada más cuando hay elecciones cada 3 o cada 6 años, ya sea intermedias o presidenciales. Entonces, esto es Civilitas, un grupo de asociaciones civiles, no es ninguna organización partidista, no es un partido político, no participa aquí ningún partido político, somos puros ciudadanos de a pie que estamos tratando de hacer ciudadanía y de hacer política ciudadana. Bueno, pues entonces, después de haber descrito brevemente lo que es Civilitas y qué estamos haciendo aquí, pues me voy a permitir presentar a nuestro invitado. Hoy tenemos, como siempre, un invitado de lujo, un invitado que nos va a hablar acerca de cómo debemos de comunicar las cosas y qué es lo que podría faltar, ese punch que nos ayude como sociedad a saber cómo comunicar las ideas, cómo saber comunicar esa necesidad de una participación ciudadana. Héctor Llerena es un analista y consultor en comunicación política. Estudió mercadotecnia en el TEC de Monterrey,
en el campus del Estado de México. Y desde hace 18 años ha estado consultando a partidos políticos, candidatos, instituciones y funcionarios públicos de diferentes espectros. Después también ha sido consultor en proyectos de comunicación para organizaciones de la sociedad civil, como la organización que se llama Únete, que es la Unión de Empresarios por la Tecnología en la Educación, para la Sociedad Mexicana de Salud Pública, para la Fundación Carlos Slim, para el GIRE, que es el Grupo de Información y Reproducción Elegida, y para la Fundación Packard, entre otros. También es coordinador desde el año del 2014 en el Diplomado en Cabildeo y Comunicación Estratégica del Instituto Tecnológico Autónomo de México, la ITAM, profesor en la Maestría de Comunicación Institucional del Instituto Universitario Ortega y Gasset en la Ciudad de México, y en programas de extensión universitaria del ITAM, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y de la Universidad Autónoma Metropolitana. También es conferencista y colaborador invitado en diversos medios de comunicación. Les recomiendo que lean una publicación de su autoría, que es un podcast que se llama Asimetrías, que lo escuchen más bien, que escuchen el Asimetrías. Y próximamente va a sacar una publicación que se llama 8 pasos para comunicar como Andrés Manuel, manual para chairos y fifís. Como ven, pues, es un experto en comunicación, le sabe mucho a la cuestión política y creo que nos va a dar una lección muy interesante el día de hoy. Le doy la bienvenida a Héctor Llerena. Muchas gracias. Gracias, Denise. Gracias, Andrés. ¿Cómo están? Gracias a todos los que están conectados esta tarde. Y bueno, muy interesante porque yo creo que la sociedad civil sin duda debe de recuperar un lugar o de tomar un lugar que a lo mejor nunca ha tenido en el espectro, sobre todo de la toma de decisiones en México. Yo creo que no todo tiene que ser políticos, definitivamente. La sociedad civil tiene un papel importante. Desafortunadamente en estos días se nos ha ido devaluando por el discurso oficial el tema de la sociedad civil, pero en la práctica yo creo que es un actor sumamente importante y que tendrá que ir regresando poco a poco al sitio, y este esfuerzo de Civilitas me parece muy, muy interesante. Voy a confesar que el título de la charla se lo puso Andrés y me pareció muy afortunado porque cuando después de que vi de lo que habíamos estado platicando, dije, pues sí, sí se trata de eso. Al final se trata de qué tendría que hacer la oposición para convertir la queja por algún lado, es decir, hablando de un público muy específico de opositores, y el desencanto, ¿no? Vamos a hablar de estos dos públicos para identificarlo, cómo esto se convierte en votos, porque de eso se trata, de eso se va a tratar ya estamos en esa parte. El presidente López Obrador ya inauguró la temporada, ya está el 2021, su agenda hoy, sin duda lo vemos todas las mañanas, y todo tiene que ver ya con la competencia electoral. Entonces, entrando más en materia, pues yo hablaría primero de dónde estamos, ¿no? De dónde partimos, cuál es la realidad hoy, y esto basado en información, esto basado en datos duros. Vamos a platicar de algunas encuestas. Hablábamos de los resultados, ¿no? Esto es una encuesta que se aplica todavía en junio, a finales de junio son estos resultados, y vemos la gente cuando le preguntan acerca de qué opina sobre el desempeño de este gobierno en temas de economía, pues vemos que definitivamente está reprobado, ¿no? En el tema de salud, sí, pues está empatado, la mitad dice que bien y la mitad dice que mal. Quizás si aplicáramos hoy la encuesta podríamos ya ver otro tipo de sesgo, pero nos quedamos con esta información de Alejandro Moreno, que es el encuestador del Financiero. Después vemos seguridad, ¿no? Este rubro que el presidente cuando era candidato decía que iba a ser de los más importantes y que se iban a cumplir de inmediato, pues también está reprobado. Si nos vamos también a los temas que tienen que ver con combate a la corrupción, ahorita mientras no sepamos qué va a pasar con el caso Lozoya,
está reprobado también, eso es lo que dice la gente. Y un rubro que se hizo desde un principio como uno de los puntales específicamente y por lo que mucha gente votó por él, el combate a la pobreza, vean la calificación que le da la gente en estas encuestas. Entonces, bueno, pues aquí podríamos decir de 5 rubros, los más importantes, 4 reprobados, si los tasáramos de a 2 puntos para el 10, pues este gobierno tendría un 1 de calificación, porque en el tema de salud sale empatado, ¿no? Pero entonces, a las mismas personas se les pregunta, ¿y qué tan de acuerdo usted? ¿Qué tal usted aprueba o desaprueba el trabajo que está haciendo el presidente? Y nos encontramos con esto, ¿no? Hay encuestas que lo manejan un poco más abajo, hay alguna que está un poco más arriba. Esto es más o menos el promedio, los promedios de los 50%, que uno dice, pues, ¿qué hacemos, no? Nos vamos todos al diván para analizarlos como, pues, esto es una locura, como que en todos los rubros que tienen que ver con el cumplimiento de resultados está reprobado, y en general en la aprobación de su trabajo es positiva o por lo menos está dividida, está el 50-50 en el peor de los casos. Por ahí hay una encuesta que lo presenta un poco más abajo, ¿sí? Si descontáramos todos estos, podríamos obtener un promedio de 52%. 52% después de 2 años de año y medio de haber tomado posesión, pero en realidad 2 años de función, porque él empieza ya a gobernar y empieza a manejar la escena y a ser el protagonista desde el día 2 o 3 de julio. ¿Sí? El presidente Peña se desaparece de la escena y prácticamente le deja a él el territorio del protagonismo. Pues sí podemos hablar de 2 meses. En octubre, antes de que tomara posesión, se da por cancelado el aeropuerto, ¿no? En esta, pues vamos a decirlo, esta consulta, ¿no? En este ejercicio que se hizo y todo este armado y todo este anuncio que se dio. Entonces sí podemos hablar de dos años, 2 años en donde ha ido desde el 77% hasta el 56%. Estamos hablando de variaciones de más de 20 puntos incluso de caída en la aprobación, y en donde el descontento ha crecido, se ha venido cerrando. Sin embargo, este resultado no corresponde a los resultados reprobatorios que hay en temas específicos. Aquí hay algo interesante, ¿sí? Aquí es la figura de una persona quien le está dando todavía un empuje en la aprobación, y vamos a hablar más adelante de esto. Cuando vemos esta encuesta, es una encuesta de marzo de este año, y la traigo a colación porque me parece muy interesante este número que sin duda nos dice mucho. Cuando le preguntamos cuando le preguntan a la gente, oye, y ¿por qué partido votarías para diputado federal? ¿Sí? Y vemos aquí las preferencias partidistas se caen mucho, ¿sí? Morena se va al 18%, cuando en la votación para diputados federales tuvo más del 40% en 2018. ¿Sí? Pierde casi 30 puntos en 2 años. ¿Sí? Pero el PAN y el PRI tampoco son protagónicos, no logran en un momento dado capitalizar los errores, o en este caso la baja de la aprobación de Morena, y más bien el no sabe o el ninguno se nos va a un 59%. Cuando vemos esta variación, aquí vemos que quien más perdió fue Morena. Aquí está sobre todo un público que votó, ¿no? Haciendo nada más la discriminación aritmética. Aquí tenemos un público que votó sin duda por Andrés Manuel López Obrador y ya no le gustó. Ya no le gustó. Y esto está documentado. Está documentado que hay un público que hoy dice, yo voté por él, pero no han sucedido las cosas como yo esperaba, ya no lo volvería a hacer, por lo menos hasta ahorita. Pero el tema es que hoy esto no se ha ido a ningún lado.
nadie en la oposición ha capitalizado esta huida, esta diáspora de votantes Andrés Manuelistas del 2018 y están por allá. Y ahí hay muchas figuras públicas, ¿no? Hay muchas figuras como Lidia Cacho, hay figuras del mundo del espectáculo que eran muy Andrés Manuelistas en algún momento abiertamente y que hoy dicen, no, me arrepiento, no debí haberlo hecho. Oye, pero entonces te vas a ir. No, no, no voy con nadie, ahorita no hay nadie, nadie está ofreciéndome nada como para que tenga mi preferencia. Y aquí hay una oportunidad muy interesante. Y aquí una de las primeras cosas que yo creo que tiene que voltear a ver las oposiciones, yo les digo las oposiciones porque en realidad son distintas oposiciones las que están jugando, no hay una oposición, son varias, diferentes, a nivel nacional, a nivel local, a niveles regionales, las oposiciones son distintas, hay varias jugando, ¿sí? Hoy lo que veo es que las oposiciones, e incluso las oposiciones de sociedad civil, están jugando mucho la táctica, pero no tienen una estrategia. Y me voy a explicar ahora mismo, ¿sí? Algunos puntos, algunas reflexiones para la estrategia de las oposiciones y poderlo esto capitalizar en votos. Número uno, las oposiciones tienen que dejar de ser solo opositoras y convertirse en competidoras, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está nada más simplemente en el concepto de competir, que es estar en condiciones de ser comparado con otros por poseer una determinada cualidad en grado igual o semejante a estos. Hoy las oposiciones únicamente su discurso es alrededor de los errores de la 4T. ¿Sí? Es decir, si lo vemos estratégicamente, es definitivamente un error estar tomando solamente el discurso del enemigo, ¿sí? O del opositor en este caso, o más específicamente, de mi competidor. Yo estoy repitiendo el mensaje de mi competidor. Si esto lo vemos en una aplicación tan práctica, por ejemplo, cuando hacemos análisis de discurso en redes sociales, pues vemos cómo medimos el volumen o la expansión de la conversación, pues lo vimos desde el punto de vista de los términos, de las frases que se utilizan, y resulta que ahí el presidente López Obrador es el que tiene el mayor volumen y es el que dicta las conversaciones, aún para sus opositores, porque los hace hablar de su tema todo el tiempo. ¿Por qué? Porque las oposiciones hoy no tienen un tema propio, no tienen una oferta propia, no tienen esta condición para ser comparado con otros por una determinada cualidad, no la tienen. Se están refiriendo solamente a las cualidades, o en este caso los errores, o a las fallas de la cuarta transformación, y ese es su único discurso, ¿sí? Esto es lo primero que yo diría. Los opositores tienen que ser competidores ahora. Segundo, y más adelante vamos a ir platicando un poco más, vamos a ahondar en todo esto. Una gran coalición opositora se antoja hoy muy complicada. Por eso, por lo que decíamos, son distintas las oposiciones que hay, con distintas agendas, con distintos intereses, incluso con una distinta configuración, incluso ante la 4T, ¿sí? Los gobernadores del PRI tienen una agenda muy distinta a los gobernadores del PAN, y bueno, no se diga los gobernadores de la 4T, o en este caso, por ejemplo, Jalisco, Movimiento Ciudadano, pues tiene también su propia agenda. A mí se me antoja muy complicado este ideal de decir vamos a juntarnos todos porque pues ya vimos, ellos tienen el 40% de la intención de voto, nosotros tenemos más, si nos juntamos todos, 6 contra 4, ganamos, ¿sí? No, esto no se da como una suma aritmética, sin duda. Esto tendrá que ser más una suma algebraica. ¿A qué me refiero? Una serie de movimientos de oposición con uno o dos fines compartidos tiene mucho más sentido, ¿sí? ¿Qué va a estar en juego? Van a estar en juego muchas posiciones, pero si ven en el 2021, lo que más va a estar en juego son posiciones locales, ¿sí? Aunque son diputaciones federales porque ejercen
a nivel federal, pero su elección es local. La lucha va a ser local en 2021. Las oposiciones tienen que tener una visión localista, que es donde más, además también está demostrado que se puede competir más. ¿Por qué? Porque Morena en 2018 pues tuvo el efecto Andrés Manuel, ¿sí? Yo estoy seguro que no vamos a volver a ver el mismo efecto. Va a depender de algunas circunstancias, pero es muy complicado que volvamos a ver el efecto, el tsunami que le llamaron de Andrés Manuel, y en donde llegaron muchas personas que la gente no conocía, que no sabía. Se dieron casos, por ejemplo, en Cuernavaca, ¿no? La capital de Morelos, en donde ganó Morena y no había candidato, porque habían bajado el candidato a presidente municipal. Entonces, Morena tenía la mayoría de votos, pero no tenía presidente municipal. ¿Sí? Esa fue la fuerza de Andrés Manuel López Obrador. No creo que lo vayamos a ver igualmente repetida, ¿sí? No se va a replicar, pero hay una posibilidad de que él sí esté jugando, no formalmente en la parte de la revocación de mandato, pero sí en la posibilidad de instaurar una causa en donde le diga a la gente, si quieren que esto suceda, voten por los diputados de Morena. Vaya, no lo puede decir abiertamente, directamente, ¿no? Está prohibido por la ley, pero hacerle saber a la gente e instaurar una causa. Él es experto en eso, podría suceder, y entonces él estaría otra vez empujando con cierto efecto, no el mismo de 2018, pero habría que estar listos para esto. ¿Sí? Y en ese momento, cuando vemos, yo veía hace unos días una entrevista que le hizo Carlos Loret a Ricardo Monreal, si pueden búsquenla allí en YouTube, muy interesante, donde Monreal decía algo muy interesante al respecto de Morena. Dice, yo creo que fue un error que el presidente se alejara y se distanciara de tal forma del partido que lo dejara jugar solo. Y Morena tiene muchos problemas internos, tiene una serie de luchas intestinas que le pueden dañar mucho. Pero si el presidente retoma otra vez el liderazgo comunicacional, él siendo la cabeza, el estandarte, puede traspasarle una parte de esa buena, de ese buen posicionamiento que él tiene. ¿Sí? Entonces, no lo descartemos. Morena no está muerto. Morena sigue siendo muy competitivo. Vamos a platicar también un poco de eso. Ya no es el tren quizá de 2018, pero ahí está. Y puede volver a tener mayoría o por lo menos ser la minoría más grande dentro de la Cámara, y que con operación política, con sus aliados y con algunos otros aliados que se vaya allegando, puede volver a tener mayoría en las votaciones. Si no, si las oposiciones no son más estratégicas en su trabajo de aquí a 2021, ¿no? Las oposiciones deben tener un público determinado para competir, ¿no? ¿Qué debieron aprender las oposiciones de 2018? ¿Sí? Aquí, ¿a qué público me voy a dirigir? Este es el mapa de los resultados electorales de los estados en 2018, con respecto también a los distritos electorales en general. ¿Sí? Para quien lo quiera recordar. Ahí está Morena y el PAN únicamente tuvo un territorio suyo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Pues yo lo que pienso es que Morena encontró cómo romper el paradigma de lo que siempre estábamos acostumbrados a analizar en cuanto al voto. ¿Sí? Siempre decíamos, el centro es muy conservador, el centro es panista, el norte es panista, el sur es perredista, el Veracruz es muy priista, ¿no? Y había toda una historia y todavía una narrativa de por qué Veracruz era un estado muy panista. ¿Y qué pasó? La noche del 1 de julio vimos este mapa. Y entonces todos esos paradigmas que teníamos acerca de cómo se daba el fenómeno de voto en México, pues tuvimos que echarlo a la basura y empezar a entender
esta nueva realidad. Que no la nueva normalidad, ¿eh? No lo normalicemos. Es muy distinto. Y aquí yo creo que Morena y específicamente Andrés Manuel López Obrador, y quiero ser más específico, él fue el que lo encontró. De repente le damos el crédito al partido y no necesariamente el partido fue el que trabajó todo esto, ¿sí? Andrés Manuel López Obrador es su propio estratega. Él es el que planea, él es el que sabe, él es el que dice, ¿no? Pues véanlo. Personalmente hasta corrige a sus secretarios de Estado en las conferencias mañaneras sin ningún problema. Él encontró a un público que yo le llamo los desposeídos, que no está ni en un sector socioeconómico en específico, no está en un sector de edad en específico, no está en una geografía en específico, y ahorita vamos a ver esos desgloses, sino que está en todos lados. Hoy habita en todos lados. Y es un sector que es más bien psicológico. Es un sector de la población que a grandes rasgos, ¿no? Estoy generalizando y siendo muy sintético, pero podríamos decir esto, que son personas que tienen que ver con que más allá de dónde viven, de su edad, su condición socioeconómica e ideología, creen y sienten que los gobiernos, las instituciones y quienes los personifican no están con ellos, ni con su familia, ni nunca lo han estado. Sus creencias están hechas de conversaciones, expresiones, refuerzos constantes y confirmaciones que les generan emociones negativas, ya que se solucionan con la idea de que alguien les pueda hacer justicia. Y aquí en este sector encontramos desde empresarios en las zonas más ricas de México, empresarios que tienen alguna queja contra los gobiernos por los impuestos, porque ellos compitieron en algún concurso y el familiar del gobernador fue el que se llevó al final ese contrato, ¿sí? Profesionistas, jóvenes, gente mayor que ha crecido siempre con este discurso donde las instituciones y los gobiernos nunca están del lado de la gente. En México, las instituciones hasta antes de la 4T no son figuras, nunca han sido figuras apreciadas socialmente. Y quizá esto nos viene hasta de épocas de la conquista, ¿no? Hay teorías al respecto que esto viene desde esos tiempos, de cómo vemos a los gobiernos, a las instituciones, ya no se diga a los empresarios. Los empresarios no son la figura social que, por ejemplo, tienen en Estados Unidos, que son figuras que se admiran, que son aspiracionales, que todo el mundo quiere conocer su historia y todo el mundo quisiera ser como ellos. Aquí no, aquí los empresarios han estado del lado de los gobiernos, de las instituciones, que no están del lado de la gente. Y si lo pensamos, esto que parece de pronto una generalización o hasta una fábula, diría Jesús Silva Herzog, pues tiene algo de razón. Ahí hay algo que subyace y en donde habría que empezar a mirar también las razones del público de Andrés Manuel López Obrador. Voy a ir avanzando en esto. Entonces, ellos se encuentran en este público, deciden que este es el público que le van a hablar. Ahí es donde se diseña desde hace mucho tiempo, porque esto no es de hace 2 años ni de hace 3 años. Esto es un discurso que tiene Andrés Manuel López Obrador desde hace casi 30 años, desde hace más de 29 años, cuando él llega a la Ciudad de México después de marchar desde Tabasco por el fraude electoral que él acusa que le hizo Roberto Madrazo, viene en aquella marcha del éxodo por la democracia y llega al Zócalo, ¿sí? Seguido por los medios, porque esto no se había visto en el México contemporáneo, llega al Zócalo un 10 de enero de 1992, ¿no? Llega y entra y empieza a ser un personaje nacional. Ya lo venía haciendo con el cierre de los pozos petroleros en Tabasco, de los cierres carreteros, de toda esta propuesta. Pero cuando él llega
con su gente al Zócalo de la Ciudad de México, ahí empieza a ser un personaje de relevancia nacional y se convierte en la antítesis del poder del establishment, como le llaman los politólogos, ¿sí? De este poder que todos siempre conocíamos, que siempre estaba ahí. Los opositores, como parte de esto, las oposiciones deberían también asumir que con sus públicos actuales no les alcanza, que por lo tanto deben atraer nuevos públicos y por lo tanto deberían salirse de su cámara de eco. ¿Qué es esto? Y miren, aquí lo pongo como algo que está concatenado, son las tres conclusiones juntas. La cámara de eco es este efecto comunicacional que se da cuando nos estamos hablando entre nosotros. Y un muy buen ejemplo son las redes sociales, ¿sí? Cuando en las redes sociales nos dedicamos a golpear al presidente, cuando nos dedicamos solamente a estar vociferando en su contra, cuando nos dedicamos a sacar sus errores todo el tiempo y cuando este discurso es el único. No digo que no debería estar, ¿sí? Porque al final estas cámaras de eco sí tienen un fin, o sí pueden tener una utilidad, que es retroalimentarnos emocionalmente entre todos. Sí, pero esto sería como una reunión familiar, ¿no? Una reunión donde nos juntamos todos en Navidad y todos nos queremos mucho y todos nos decimos lo maravillosos que somos. No sirve como grupo, pero esto no hace que nadie más llegue con nosotros. La cámara de eco pues, es un tipo de comunicación complaciente, la entiendo perfectamente, ¿sí? Estamos enojados, y entonces entramos y agarramos el teclado y nos enteramos de algo, y entramos y escribimos y ponemos, y entonces entran los bots y los chairos y te empiezan a decir y tú les contestas. Y ¿saben de qué sirve eso estratégicamente? Pues de muy poco, ¿sí? Y ahí nos quedamos y mandamos y retuiteamos y compartimos en Facebook y se da este fenómeno que está aquí, ¿no? Este hombre que habla para que le escuchen sus amigos y luego este se sube y ahora este es el que habla y lo vuelven a escuchar sus amigos. Y cuando hacemos cuentas, decimos, listo, estamos listos para la batalla. ¿Cuántos somos? Pues somos los mismos. Los que no nos alcanzó hace 2 años. Somos los mismos. Es más, si hacemos números, ya somos menos porque hay unos que dijeron, mira, esto no tiene caso. Las oposiciones, además del tema de poder ser competitivos en el 2021, tienen una gran responsabilidad. Y espero que ya la estén viendo, ¿sí? Que consiste en atajar al abstencionismo. El 2021, ante el desencanto que ha generado para muchas personas, no solamente el presidente, sino el sistema que se da, que es un presidente con un altavoz muy fuerte, ¿sí? La mañanera es un instrumento de comunicación muy fuerte para sus adeptos. Ahí los tiene alimentados todo el tiempo. Y no digo que todos estén conectados al mismo tiempo, pero todos de alguna forma se enteran qué es lo que está circulando ahí. Que por lo demás, pues tampoco es tan complicado, porque siempre circula lo mismo. Y este es uno de los méritos que él tiene. Una gran disciplina de mensaje. ¿Sí? Podríamos resumir su mensaje. Por eso Andrés Manuel es tan imitable, por eso se pueden hacer tantos memes de él, por eso podemos hacer la paráfrasis graciosa y los stand-ups que queramos, porque él mantiene una disciplina de mensaje que le ha servido para ser muy recordado, para poder ser reproducido por sus adeptos y para tener una agenda muy clara ante ellos. ¿Sí? Si le preguntan, oiga, es que subió el kilo de aguacate la semana pasada, es que los conservadores, es que así nos dejaron. O sea, podemos enumerar ya
sus argumentos, que desde el lado opositor esto se ven como qué barbaridad, este hombre no tiene ninguna otra variedad, no tiene un catálogo de nada, no tiene una oferta, pero si le preguntamos a su público, que hoy es el mayoritario, y me refiero al mayoritario porque aunque del otro lado, de este lado, haya mucha más gente, pero no estamos en un mismo núcleo, ¿sí? ¿Acaso seremos muchos núcleos juntos? Pero él sí los tiene a todos en un mismo núcleo. Por eso me refiero a él como el público mayoritario. Él tiene, digamos, a la banda más grande de todas hoy, tocando las mismas rolas, juntitos, ya saben en qué momento, ¿no? Los vemos en redes sociales todo el tiempo. Les juro que de esto visto desde este lado, de los que nos dedicamos a la comunicación política, las estrategias, es impresionante y es algo que hay que reconocerle como oponente, como una fortaleza muy grande. ¿Cuántos candidatos, cuántos personajes quisieran un coro de seguidores tan leales y tan zombies, como les decimos, como los tiene él? Pero bueno, hay que romper la cámara de eco. Hay que buscar hablarle a alguien más. Hay que buscar a quién le vamos a hablar, con quién vamos a empezar a platicar. Si lo vemos en términos de rentabilidad, pongamos, ¿no? Donde estos núcleos separados son hoy las oposiciones, de acuerdo a las encuestas del Financiero. Estos núcleos son los morenistas y estos verdes son hoy los públicos volátiles, los que no tienen hoy ninguna decisión. Y no es que no tengan una decisión, simplemente dicen, hoy no hay nada para mí en este espacio, porque los porcentajes de participación que tuvimos fueron muy altos. Otro fenómeno que se da mucho, que estamos viendo hoy, y que lo he platicado con muchos colegas encuestadores, investigadores de opinión pública, es el margen tan bajo que hay en estas épocas del no sabe y no contestó en las encuestas. En las épocas de Peña, del Calderón, llegábamos a tener márgenes hasta del 20% de gente que no sabía, no contestaba nada. Hoy no llegan al 5%. Todo el mundo está opinando. Todo el mundo está diciendo algo, a favor o en contra. Estamos en un momento, sí, de polarización, pero sobre todo de emociones colectivas alrededor de la política muy fuertes, ¿sí? El presidente es un personaje que genera esas emociones, o de rechazo o de adhesión, ¿sí? Hay muy poca gente que dice, pues la verdad a mí me cae un poco mal. No, no, no. O lo quieren o lo odian, ¿no? Dicen que es como el América. Si nosotros si las oposiciones son estos grupos, pues lo ideal es que yo me tuviera que sumar a una parte de este público volátil. Pero ¿cómo le hago? Vamos a platicar de ese público más volátil. Las oposiciones necesitan comunicarse con otros públicos. Ojo, comunicar no es lo mismo que convencer, que difundir, que informar, que concientizar, que propagar, que explicar, que anunciar. ¿Cuál es la diferencia? Comunicar es conectar. Que conectar es entrar en la mente de las personas de una manera empática y memorable para abrir sus barreras perceptuales e inconscientemente acepte procesar un mensaje que le genera adhesiones emocionales a mis temas a través de una causa, no de una razón. ¿Sí? Si vemos, por ejemplo, y esto está comprobado en la investigación, un porcentaje de ese 59% que vemos que dice no sabe, no contestó, más o menos el cálculo es que un 40% de ese 59% son personas que votaron por Andrés Manuel López Obrador en 2018 y que hoy están arrepentidos de su voto. Sin embargo, cuando les decimos, ¿te gustaría que el presidente renuncie? Que ya sabemos que no es posible, etcétera, pero supongamos que lo es. Ellos dicen no, 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 no. O
¿Te gustaría que hubiera ganado Miss o Anaya? No, 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 absolutamente. ¿Te vas a ir con el PRI o con el PAN? No, no, absolutamente, para nada. ¿Sí? Simplemente estoy de acuerdo con las causas de la 4T, pero no con las formas en las que la están llevando a cabo. Yo no esperaba que corrieran a mi cuñado, que era empleado y que tenía un seguro de gastos médicos para mis tíos y que con eso los estaba atendiendo y tenían ISSSTE y tenían toda una serie de cosas y ahora se las están viendo terribles. Yo no esperaba con que le quitaran la beca a mi sobrino que estaba en el Politécnico y estaba haciendo una investigación muy importante y le quitaron la beca y le quitaron todo el presupuesto. Yo no esperaba, pero no por eso me iría con estas otras oposiciones ahorita. Por eso, si les preguntan, ellos van a decir, pues no sé, y más bien no tengo una opción. ¿Sí? Oye, mira, vamos a hacer, vente con nosotros, vamos a hacer una protesta mañana en coche, salgamos a tocar el claxon y a mentarle a la madre. No, 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 a mí no, eso no me interesa. Yo no estoy en eso. ¿Sí? Yo estoy esperando que alguien represente mi agenda y sobre todo mis creencias. Porque hay una parte de las creencias del andresmanuelismo que sigue muy vigente entre su gente e incluso sigue muy vigente entre gente que ya no votaría por él, pero que las defendería de todas maneras. Ahí está ese segmento que escuché una vez que le llamaban los AMLOpentidos y que está fuerte y que está muy interesante porque además es un segmento que no está del todo visible. ¿Sí? Son a veces amlopentidos de closet. No se atreven a decir que están arrepentidos porque durante 2018, vaya, hasta se quedaron sin familia y sin amigos en las discusiones que se aventaban en redes sociales y en las cenas y los domingos en la comida familiar. Y ahora decir, híjole, tenían razón en parte, ¿sí? No, no es tan fácil que salgan. Entonces, la comunicación con ellos tiene que llevarse de otra forma. Si vemos el perfil de votantes de Morena de 2018, fíjense, este es un estudio que hizo Parametría, es muy interesante. ¿Sí? Si vemos en dónde están en todos lados sus mayores segmentos, ¿sí? Son sobre todo los hombres, son sobre todo los jóvenes de 26 a 35 años, son sobre todo las personas con preparatoria, universidad o más, y son sobre todo las clases medias las que votaron por él. No es gente ignorante, no es gente borregos, no es gente, no, es gente que tiene una adhesión emocional con él. Vamos a ver de qué se trata. ¿No? Esta es la misma encuesta para que la tengamos muy presente. ¿Sí? Este 59% es muy interesante, me parece muy interesante. Y aquí, hoy las oposiciones yo las veo jugando o tratando de jugar un partido de ping-pong, ¿no? El presidente dice una cosa y salen las oposiciones a decir, qué tontería, qué barbaridad, vamos a perder. Y aunque tengan razón, el tema no es tener la razón. Y el presidente lo sabe muy bien. El presidente sabe que él no necesita tener la razón para todos. Él necesita poder poner el tema que después va a estar en todas las mesas, en todas las pantallas, en todos los teclados de México. A favor o en contra. Pero todo el mundo está hablando de esto. ¿Sí? ¿Qué necesitan hacer las oposiciones? Las oposiciones necesitan jugar ajedrez y no ping-pong. Frena me parece algo interesante desde el punto de vista que ha hecho visible una posición que no era visible. Esa es yo creo que la virtud que ha tenido Frena. Pero si pensamos, ¿no? Si lo pensamos desde un punto de vista mercadológico, en la mercadotecnia de ventas dice que se necesitan 4 pasos para hacer que alguien actúe, que alguien compre, porque al final de eso se trata, ¿no?
Frena cumple solamente con la primera parte, que es llamar la atención. La segunda sería generar interés, el deseo y la acción. Y eso es lo que hasta ahí no pasa. ¿Sí? ¿De qué sirve Frena? Sirve, eso es un movimiento para retroalimentar, digamos, emocionalmente al público que está ahí, a la banda que ya ha estado ahí siempre, a los que de todas maneras, estoy seguro que ahí está, la mayoría de la gente nunca votó por López Obrador, ¿no? No todos, pero sí la mayoría no votó por él de todas maneras. Entonces, el presidente eso lo sabe, voltea y dice, pues son los mismos que no votaron por mí, no es mi público. Eso es un rasgo muy interesante del presidente. El presidente es un político mexicano, muy local, me refiero en cuanto a sus prácticas. Y en México el incentivo electoral siempre es el principal. ¿Sí? Desafortunadamente, no ha habido estadistas hace mucho tiempo en México. ¿Sí? Hemos tenido candidatos. ¿Sí? Quien dice, es que debería gobernar para todos. Bueno, sí, desde el punto de vista de la ciencia política y el deber ser, así debería ser. Pero desde el punto de vista de la política partidista y de la competencia, pues no. Él tiene un público y él le habla a ese público. Y quien no se sienta reflejado en sus discursos, en sus propuestas, en sus políticas, en todo su discurso, así en específico, en sus palabras, en sus dichos, es porque uno no es ese público. Y él lo tiene muy claro. Y él es el clásico, ni los veo ni los oigo, ¿no? Sin embargo, este tipo de tácticas, porque este tema de los autos, este tema del pedir la renuncia, es un tema táctico, pero estratégicamente no tiene mucho valor. No me está agregando a este crecimiento que yo necesito para generar una verdadera competencia. Y esta es otra máxima que existe en estrategia, no nada más política, de cualquiera, ¿no? Si ustedes conocen a gente que trabaje en Pepsi, quizá en la comida familiar o en la mesa de los amigos, habla cosas terribles de Coca-Cola, pero dentro de Pepsi hay una unidad que se dedica a estudiar qué hace Coca-Cola para tener el mercado que tiene. Y entonces, esta sería una máxima. Antes de denostarle, al competidor se le estudia para entenderlo y sobre todo para entender a sus públicos. Porque ¿quién es López Obrador? ¿Sí? Pues bueno, desde un punto de vista emocional opositor, pues decimos que es un hombre terco, caprichoso, ignorante, mesiánico. ¿Y de qué nos sirve el caracterizarlo así? ¿Sí? No nos da ningún elemento para hacerle competencia. Nada de eso nos sirve. Tenemos que verlo desde el punto de vista de lo que ven sus adherentes, de por qué están votando por él. No solo por qué están votando por él, por qué les genera la esperanza que les genera, por qué les genera esa adhesión que les genera, esas ganas de defenderlo a muerte. ¿Sí? La gente que se ha peleado con sus familias, con sus amigos. Estamos ante un fenómeno interesante. Y como opositores hay que reconocerlo porque ese es justamente el terreno en el que necesitamos competir. ¿Qué ponemos enfrente de la gente para que tenga una opción e incluso por lo menos ponerla a dudar? Hoy la gente que está con él no tiene la menor duda de que va a seguir con él. Y no porque les esté llenando a todos. En el caso de los amlopentidos esto es interesante, ¿sí? Porque estoy seguro que si esto continúa así hasta el 2024, hay muchos amlopentidos que se van a regresar con él. Porque van a decir, no, yo no me voy a ir con los opositores así, ultranza, a los que le dicen el cacas y que renuncie y lo insulta. Eso no me interesa, ¿sí?
A mí me gustaría votar por alguien que se le pareciera o que tuviera por lo menos una oferta que me esté hablando a mí, pero no hay nadie. El PAN, Movimiento Ciudadano y todos los demás partidos ahí, pues nada más se dedican a golpearlo y tampoco ese es mi interés. ¿Sí? Yo estaría dispuesto a ver otra cosa, pero son tan disímbolos que yo no quiero que regresen ni el PRI ni el PAN, ¿no? Yo ya sé de qué se trata eso y eso ya no lo quiero. Por eso voté por Andrés. ¿Sí? Y como no veo otra opción, pues es muy probable que repitan. Si no tienen una tienda enfrente que les ofrezca algo similar o por lo menos algo atractivo desde otro punto de vista, con otra agenda, con otros modelos, pueden regresar al mismo. ¿Sí? Y quizá con más fuerza. Andrés Manuel tiene un público y lo conoce. Los opositores necesitan generar también un público y conocerlo. ¿Sí? Andrés Manuel él conoce muy bien a su público. Él sabe qué decirles para tenerlos con él todo el tiempo, para generarles esta emoción que es la esperanza. Es muy poderosa la esperanza, ¿eh? Y aunque digamos, pero es que la gente no está pensando, no, probablemente no. Probablemente no. Y les tengo una mala noticia. El cerebro está muy dominado por las emociones. El cerebro humano. Sin las emociones, si fuéramos unas máquinas racionales, pues no existirían, pues no existiría, por ejemplo, el coronavirus. ¿Sí? Todo mundo se hubiera guardado en su casa férreamente, nadie hubiera saludado a nadie, nadie hubiera salido, todo mundo hubiera estado cubrebocas. Pero somos humanos y no es nada más México, es el género humano. No existirían otras enfermedades, por ejemplo, todas las enfermedades de estilo de vida, por supuesto que no existirían. Somos súper racionales. ¿Quién va en su sano juicio a tomarse una botella, o ya no una botella, una copa de tequila, hombre, pues que no saben todo el daño que causa? No existiría el cigarro, no existiría el amor, no existiría el odio, no existirían las malas parejas, hombre, no existiría todo eso. Todo eso existe porque el ser humano es primeramente emocional y después racional. Y eso el presidente lo sabe. Y eso es lo que yo creo que genera toda la desaprobación que tiene en los temas concretos y toda la aprobación que tiene en lo genérico. Es la parte emocional. No me está dando seguridad. No me está dando salud. No, está muy mal en la corrupción. Está muy mal en esto. Pero es muy buen presidente, ¿eh? ¿Por qué? Porque tiene una conexión conmigo, una conexión poderosa. La emoción que genera él en su público cada vez que sale en las redes sociales haciendo la cola para subirse al avión, ¿sí? A la gente le emociona porque ningún personaje de esa talla lo hacía antes. Porque siempre lo hacían con símbolos y con acciones que hacían sentir a la gente que a ellos no les importaba. Si pensamos en los modelos comunicacionales, por ejemplo, de Peña, que eran tan fríos, tan impersonales, tan mecánicos, el cerebro lo que está recibiendo, el mensaje que está recibiendo es, no me importas. Entonces, estas imágenes donde él se baja y hace, y saluda, y besa a niños, y son muy poderosas para su público. Y él lo sabe, él cuida todo eso. Él tiene, aún en sus desplazamientos en donde de pronto ya no está apelando mucha gente, ¿sí? Ahí están sus fisuras, hay que verlo. Yo creo que ha cometido errores importantes. Pero los números que tiene hay que tomarlos en serio. Hay que conocer de qué están hechos. Porque además esos números
están hechos después de más de 400 mañaneras diarias. Más de 400 conferencias de prensa diarias. Eventos, entrevistas, sus videos. O sea, el grado de desgaste al que él se ha sometido ante la opinión pública es muy alto. Y mantener por lo menos un 50% de la población me está hablando de un personaje con un poder comunicacional que no habíamos visto en mucho tiempo. ¿Sí? Él tiene una causa y la tiene desde hace casi 30 años. Tiene una historia que contar y la gente la cuenta y se la sabe. Tiene un proyecto que aunque nos choque, aunque pueda ser lo más terrible, pero tiene un proyecto. Tiene un personaje. Y lo más importante, él conoce a sus oposiciones. Sus oposiciones lo conocen a él. ¿Sí? Él conoce a sus oposiciones y sabe además cómo meterlos en su territorio. Y es cuando él lanza estas provocaciones, ¿sí? De generalizarlos, de decir que están moralmente derrotados. Él sabe perfecto que va a encender a los suyos y va a incendiar a los ajenos. Lo peor de todo es que los ajenos se lo compran. Y le contestan y le dicen. ¿Sí? Ping pong. Ping pong. Tenemos que dejar de jugar ping pong. No está fácil, no está fácil. La política también es un juego de emociones. Y cuando estamos allá adentro, aunque no seamos miembros de ningún partido, sí, pues nos emociona, nos enoja o nos alegra. ¿Sí? La política está hecha de eso. Pero en el momento de hacer estrategia tenemos que ser muy fríos. Yo aquí me quedaría con una frase de esta poeta norteamericana, poeta, cantante, actriz Maya Angelou, murió hace algunos años, que dice: las personas olvidarán lo que dijiste y lo que hiciste, pero nunca olvidarán cómo las hiciste sentir. Esto es conectar. Esto es conectar. Esto es a donde, por ejemplo, un gobernante que se pasa hablando de los millones de pesos que invirtió, las miles de kilómetros de carretera que hizo, eso no importa. Porque las personas olvidarán lo que dijiste y lo que hiciste, pero nunca olvidarán cómo las hiciste sentir. Y desde ese punto de vista, Andrés Manuel hace sentir muy bien a su público. ¿Qué están haciendo hoy las oposiciones? ¿Qué están haciendo sentir a sus públicos? ¿No? He platicado con panistas, con priistas, pues que están muy enojados porque nadie está haciendo nada, nadie les está juntando, nadie les está llamando, nadie les está hablando. Sus líderes traen un discurso político, muy en esta cámara de eco. Si entran a las redes sociales, los ven hablándose otra vez en esta cámara de eco, pero no los están haciendo sentir ni escuchados, ni importantes, ni los están empoderando, ni les están diciendo por dónde va a ir todo esto. Simplemente estamos en el enojo, ¿sí? Vituperando y vociferando y haciendo catarsis. La oposición hoy únicamente está haciendo catarsis. Qué barbaridad, qué mal. Sí, es cierto. Por supuesto, yo estoy de acuerdo. ¿Y qué hacemos? Ustedes jamás van a ver una campaña de Burger King que salga a decir: no compres en McDonald's. McDonald's es la peor hamburguesa. ¿Ya viste la carne? Te voy a mostrar un estudio de qué está hecha la carne. ¿Ya viste el documental de Netflix? Eso no le va a subir ventas a Burger King. ¿Sí? McDonald's es el líder, es el vendedor número 1 de hamburguesas. Y no son las mejores hamburguesas. Pero es el lugar que tiene una serie de conveniencias y de cualidades y de oferta que hace que la mayoría de la gente vaya y gaste ahí. Y no en Burger King.
¿sí? En Burger King hay una mesa fría, analítica, viendo qué es lo que hace Burger King para atraer a la gente. ¿Qué lo hace que facture todo lo que factura? Ya después salgo y escupo sus hamburguesas y ya después haré todo eso. Pero en la mesa de estrategia tengo que decir, a ver, pues son los líderes. Y yo quiero a esa gente que ha estado con él. Porque eso es lo que tiene el mercado electoral. El mercado electoral es bellísimo, ¿sí? Hay una lista de consumidores. Sabemos en dónde están, dónde viven. Sabemos por quién han votado. Sabemos muchas cosas de ellos. Y hoy con las herramientas de datos, bueno, sabemos muchísimas cosas de ellos, ¿sí? Es más, hay un número finito. El padrón electoral es finito. Sabemos cuántos van a votar. Podemos hacer un cálculo, ¿sí? Las oposiciones deberían tener la cabeza más fría y dejar de estar buscando a ver cómo lo tiramos, ¿no? Eso es casi equivaldría a que los estrategas de Burger King se compraran unos banquitos para ponerse en la acera enfrente al McDonald's y ver cuando la gente deja de ir, porque pues, qué horrores, son muy malas, lo hacen muy mal. Vamos a sentarnos aquí a ver en qué momento la gente deja de ir y de repente empiezan a ver las encuestas y de repente hay unas encuestas digitales, ya bajó 2 puntos. Ya bajó 2 puntos Andrés Manuel. Y luego en la siguiente semana ya subió 3 puntos. No. Debe estar mal hecha esa encuesta, ¿no? Hay instrumentos para medir y siempre, en este caso, las variables van a cambiar en una semana a otra. Y más hoy, en donde estamos viendo que la comunicación política se usa todos los días. Todos los días hay 2 horas de comunicación política para un público en específico, pero ahí está. La mañanera, déjeme decirles, es una plataforma muy poderosa. El presidente hoy no necesita de los medios para poderse difundir. La mañanera genera tal, tal exposición que los medios son los que necesitan a la mañanera para tener rating a esas horas. Él le dio la vuelta, les dio la vuelta, ¿sí? Él y Trump son 2 máquinas comunicacionales. Yo lo he platicado esto aquí también en sesiones con la gente de Morena. No les gusta, pero digo, yo creo que la 4T es un fenómeno comunicacional. Nada más. Hoy no es otra cosa, ¿sí? O si es otra cosa, es un 80% comunicación y un 20% ahí de cosas que han funcionado y un 80% que no ha funcionado, pero no importa, porque en este caso la comunicación, que no la propaganda, que no la publicidad, que no los anuncios, no, la forma en la que él maneja las expectativas, la narrativa nacional y la agenda, ¿sí? Él no ha podido poner la agenda de los medios, eso es totalmente cierto. Pero la conversación sí la pone él. Entonces, la expectativa de, espérate, con la crisis, cuando la gente ya no tenga para comer, etcétera, pues no sé si se va a caer. No lo tengo tan claro, porque ya vimos que el método de evaluación acerca de la gestión que tiene él no pasa necesariamente por esos elementos tan racionales. Porque en su narrativa él puede adjudicarle en la mente de su público a todas estas personas a otras situaciones. Hoy está sucediendo. ¿Por qué con este nivel de muertes por el coronavirus no hay un ambiente social crispado en México? ¿Sí? Está crispado del lado de los opositores, pero que pues ese iba a estar crispado de todas formas, con o sin pandemia ya lo estaba. ¿Por qué no está crispado por el otro lado? ¿Sí? Porque también el manejo comunicacional de la pandemia ha pasado por estos criterios. Mientras que las muertes sean una gráfica y una discusión acerca de la gráfica todos los días a las 7 de la noche entre el doctor López Gattelli y todo el público, ¿sí? Hasta ahí no hay problema. ¿Qué es lo que se ha querido evitar? Se ha querido evitar que el público de la 4T llegue a ver en los medios, pero sobre todo en las redes sociales, por ejemplo, hospitales saturados,
con gente desesperada, familiares en la histeria porque sus familiares están muriendo. Eso no lo vemos en las redes de la 4T. Eso lo vemos con Ciro, lo vemos con Loret. La 4T no ve esos medios, los vemos nosotros. Entonces es muy importante. Mientras eso sea, bueno, México no se ha alzado hoy contra el doble de desaparecidos que hay. Se calcula que hay más de 80 y tantas mil gentes desaparecidas y esto no ha sido motivo de una revolución, ¿eh? México no se ha alzado con los feminicidios. México, las mujeres sí. Y eso va a ser un tema también importante. Pero no es algo que esté rigiendo hoy el ánimo nacional. ¿Sí? El ánimo nacional está en otras cosas, está en otra parte de la agenda. Y eso de nuevo les digo, y lo digo a manera de que hay que ser más estratégicos, hay que ser mucho más minuciosos en la forma en la que queremos comunicar, que no se trata de salir, vamos a convencer a todo mundo y enseñarle de los indicadores que van mal, vamos a darle a todo mundo una clase acerca de por qué está quebrado Pemex, vamos a darles una clase a todo mundo sobre energías limpias y el error que es la petroquímica de Dos Bocas, o vamos a decirle lo inútil y lo costoso que va a ser el Tren Maya, además del daño ecológico que va a representar. Esas son razones. Y esas razones no van a mover al público que queremos, nos mueven a nosotros nada más. Porque el juego es el juego son las emociones, no las razones. ¿Sí? Esta es una hélice que propuso un psicólogo estadounidense de cómo están organizadas las emociones humanas. Y este es el verdadero mapa electoral, este es el verdadero mapa comunicacional que tendríamos que conocer y mover. ¿Cómo le generamos a nuestros públicos admiración, confianza y aprobación al respecto de nuestras propuestas? ¿Cómo les podemos generar terror, miedo o temor al respecto de mi competidor? ¿Sí? Porque si nada más salgo y les digo, es que miren, son verdaderamente un grupo de gente ignorante y estos se me quedan viendo y me van a decir, seguramente tú perdiste algo en este gobierno y por eso estás hablando mal de ellos. Porque es un juego de emociones. ¿Cómo puedo entrar yo con estos públicos de arrepentidos que estarían dispuestos a irse conmigo, quizá no por mi partido, quizá no por mi causa, perdón, quizá no por mis propuestas, pero sí por mi causa? Sí, porque vean que de entrada, ¿sí?, yo soy compasivo con ellos. Que en lugar de decirles, mira, ves, te dije, ¿a poco no te lo dije? ¿Ve? Ya pues está pasando. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí ya te arrepentiste. A ver. Bola de tarados, a ver si lo vuelven a hacer. Se van a dar la media vuelta y se van a ir. No me van a escuchar. ¿Sí? Nadie se va a quedar y nadie va a decir, tienes razón, insúltame más. Quiero oír cosas que no me gustan y me voy a quedar. Nadie lo va a hacer. ¿Sí? Tenemos que tener un conocimiento más importante porque además yo creo que es genuino, ¿eh? Yo creo que en esto estamos teniendo un enfrentamiento entre dos visiones de México. Las dos visiones con sus errores, con sus vicios, con sus equivocaciones, con sus sesgos, con sus personajes, con sus ángeles y con sus demonios. En realidad no le voy a ninguna claramente. Una visión del México, de una clase media que está viendo en el mérito, que está viendo en la parte del emprendedurismo, en la empresa, en el progreso, en el desarrollo, un camino. Y otro México que viene de otra historia distinta, que su historia personal, su historia social, su historia comunitaria es totalmente distinta a la de esa clase media, donde vienen de un storytelling de no tener oportunidades, de siempre estar luchando con las instituciones, de frustraciones, ¿no?,
de un lado mucho más perdedor, más moridor, mucho más vulnerables. Y que nos guste o no, ahí está. También ese es otro México. Y esto yo creo que son las dos tensiones que están ahí. ¿Sí? Porque de los dos lados yo creo que hay muchas cosas rescatables. No todos los argumentos que ellos tienen están mal. ¿Sí? Ni todos los argumentos que nosotros tenemos están bien. Hay que poder tener este entendimiento y asomarse por qué están de aquel lado. ¿Y qué podríamos hacer también para que un segmento que está ahí abandonado, pero que tiene esa creencia, se viniera para acá? Benchmarking. Quien esté familiarizado con los temas de estrategia empresarial habrá oído hablar de ello o hasta lo habrá practicado en algún momento, que es esta práctica de poner enfrente las mejores prácticas de los líderes para yo también poderme comparar. ¿Sí? Es parte de la competitividad. A ver, ¿qué está haciendo mi opositor? ¿Qué está haciendo tan bueno? ¿Sí? Porque por algo debe estar bien, por algo tiene que tener esos votos. O sea, si parto yo del hecho de que su electorado son una bola de ignorantes, tontos, y pues ya se acabó. Ya acabamos la discusión, pues ya está muy fácil, ¿no? Sí, pues son una bola de gente inepta, adiós. Ya, no hay nada que hacer. Detrás de cada decisión, detrás de cada voto, ¿sí? Porque recordemos, cada voto vale lo mismo. Y detrás de cada decisión de voto hay un universo personal con el que podemos o no estar de acuerdo, ¿eh? No tenemos que estar de acuerdo. Pero fenomenológicamente, para una elección, cuenta. Y conocer qué hay detrás de todo eso me permite hacer estrategias mucho más eficientes. Porque detrás de todo esto hay millones de personas. Habemos millones de personas. Y si lo vemos desde la sociedad civil, es todavía más poderoso esto. ¿Sí? Porque además somos personas que queremos participar, que tenemos una idea, que tenemos sobre todo esta energía social para buscar cómo se la transmitimos a aquellos que hoy no la tienen. Y detrás de esto hay sueños, hay frustraciones y hay aspiraciones. Todas de ellas me parecen muy respetables. Todas ellas me parecen muy respetables. Que yo las comparta o no, eso es otra cosa. Pero ahí están y cada una las está generando por sus razones. Cada una tiene, no una razón, perdón, un motivo. Motivo viene del latín motio emotionis, que es lo que nos mueve. No lo que nos convence, no lo que nos hace hacer conclusiones, no, lo que nos mueve realmente. En 2021 vamos a estar viendo una agenda que tiene que ver primero con las alianzas. En muchos de los territorios el tema se va a llamar alianzas formales o de facto. ¿Con quién hay que jugar para que si el movimiento de oposiciones, por ejemplo, dice, yo no estoy de acuerdo con muchas cosas de ti, movimiento de enfrente, pero estamos de acuerdo que lo que necesitamos es romper la mayoría en la Cámara de Diputados. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí estoy de acuerdo con eso. Ok, pues empecemos a trabajar en nuestro territorio qué tenemos que hacer para ganar 2 distritos. O para dividir el voto en esos 2 distritos y que nuestro candidato sea el que llegue y no llegue el del partido que hoy lo tiene. ¿Qué tenemos que hacer? ¿En dónde tenemos que hacer esas alianzas? ¿En dónde podemos trabajar de la mano de los partidos políticos? Porque esa es la otra parte. Sí, efectivamente, pues serán entidades que tienen desprestigio, etcétera, pero hoy es la única manera de incidir en la toma de decisiones, es a través de los partidos. La figura independiente yo creo que se desgastó mucho en la época del 2018. Los independientes casi se borraron del mapa con el fenómeno de Andrés Manuel, porque de alguna forma era como este tipo de izquierda la que estaba apoyándolos y hoy ya tienen un líder. Entonces, las candidaturas independientes, yo creo que vamos a tardar otra vez
en reconfigurarlas o tendrán que tener otro diseño para que sean otra vez útiles. Pero desde la sociedad civil hay muchas maneras de participar y de apoyar opciones, ¿sí? O de buscar influir en agendas que hoy están en una clase media, ¿sí? Las agendas de la clase media que hoy el gobierno de la 4T abandonó. El gobierno de la 4T abandonó la agenda del mérito. Hoy la gente no tiene trabajo por mérito, es por justicia, ¿sí? La clase media está hecha a partir del mérito. La clase media cree en la educación y en la preparación, ¿sí? La 4T no, la 4T cree en esta justicia, en este nacionalismo, ¿no? El presidente ahí diciendo que los hijos de los gángsters son los que estudian en las universidades privadas, ¿sí? Y es un mensaje que él lleva a su público que tiene resentimientos porque ellos no han podido hacerlo. O hay algunos que sí, y no sé qué opinarán cuando escuchen eso del presidente, pero bueno. Esta lucha de agendas y estas agendas son las que habría que recuperar. Mientras que las fuerzas sociales no adopten las agendas de la ciudadanía, ¿sí? No las que uno cree que deberían tener, sino las que ellos tienen, no vamos a ser sus representantes. No van a generar con nosotros una conexión y mucho menos un apoyo. Ese yo creo que también es un pendiente de la sociedad civil. La sociedad civil se tiene que acercar más a los grupos sociales reales, a los grupos sociales vivos, como les dicen los priistas, porque son los que votan, son los que pueden ejercer presión, son los que nos pueden acompañar a nosotros. Sí, he estado trabajando con organizaciones de protección al medio ambiente y es impresionante lo solas que están en un tema tan importante. Pero en realidad, y lo que yo les digo es que ustedes, ¿no? Estas organizaciones no han generado a su público, no han generado un público que los defienda, no han generado un público que emocionalmente esté con ustedes. Han generado razones, estudios, políticas públicas y cabildeos y todo, pero están muy solos. Hay que generar esta parte. Las alianzas son una manera hoy de hacer esa influencia. La competencia va a ser local, ¿sí? Van a jugar, y yo estoy seguro que la 4T va a meter causas nacionales para darle fuerza a sus candidatos. Otro tema importante en el 21 va a ser este voto de los amlopentidos. Ahí hay un sector, hay que voltearlo a ver. Y otro que va a estar en juego, ¿sí? Y que espero que no sea el más fuerte, son las estructuras electorales. Estos se podrían convertir en los más fuertes si las oposiciones no hacen su trabajo de generar una oferta alterna a la 4T. Porque este voto de amlopentidos, mucho va a decir, no, yo no quiero votar. Ya lo hice, ya no me gustó, pero ahorita no está de por medio cosas importantes, no quiero votar. Y entonces todo se va a reducir, todo se puede reducir al tema de las estructuras. Y entonces, pues, terrible, pues va a ser nada más acarreos y vamos a regresar, vamos a tener una involución ahí tremenda. Y esto yo creo que esto es una de las responsabilidades de las oposiciones, ¿no? Pues yo estoy a sus órdenes y de nuevo muchas gracias, Civilitas, por la invitación. Muchísimas gracias, Héctor. En verdad ha sido muy interesante y sobre todo, a pesar de todo cómo estamos, que pareciera que lo tenemos todo en contra, yo insisto y como psicóloga he estado pugnando porque la estrategia está en la neuropsicología. En este mensaje de las emociones es utilizar las mismas herramientas de López Obrador. Él justamente fue lo que hizo. Logró llegar a través de un mensaje neuropsicológico a todo México. Y justamente es a través del impacto de las emociones. Estamos buscando también hacer esa misma estrategia para utilizar esta arma, que es muy potente,
y que nos puede ayudar no llegando con datos duros, porque ya vemos que no sirve de nada, sino a través de este mensaje de la neuropsicología a través de la manipulación, perdón que lo diga así, del sistema límbico. Pues te agradecemos muchísimo. Yo voy a pasar la palabra a Andrés. Andrés, por favor, si eres tan amable. No se oye tu micrófono, perdón. Antes de eso, quisiera agradecerles todas sus preguntas. Nos llegaron muchísimas al mail y también si nos pueden dejar su WhatsApp para que podamos hacerles llegar las siguientes conferencias y la grabación de esta conferencia. Les agradecemos mucho. Andrés, por favor. Sí, bueno, yo quisiera, ante el gran éxito, vaya, que tuvo tu conferencia, Héctor, la gente sigue aquí al pie del cañón escuchándote y fue realmente muy enriquecedor el contenido. Yo quisiera comprometerte aquí delante de todas estas personas que nos están escuchando a que nos contestes las preguntas que te hagamos llegar Denise y yo, que nos han estado llegando a nuestros correos electrónicos, y posteriormente subirlas a nuestras redes sociales de los grupos que estamos afiliados o en esta alianza, para que la gente no se pierda la oportunidad de seguir enriqueciéndose con los conceptos que tú nos estás virtiendo aquí. Desgraciadamente en este momento, ya por tiempo, no vamos a hacer demasiadas preguntas, pero sí quisiéramos hacerte unas 2 o 3. Algunas de las preguntas que nos llegaron hablan, por ejemplo, de una gran alianza nacional, de lo que ya contestaste, hablan también de Frena, de lo cual ya hablaste. Entonces, pues esas las vamos a dejar un poquito de lado y vamos a escoger 2 o 3 preguntas que sean las más representativas de las que nos fueron llegando, las que de alguna forma se parezcan entre sí, para que nos contestes ahorita esas 2, que ya andamos cortos de tiempo. Entonces, Francisco, si quisieras tú, por favor, empezar con la pregunta número 1. Sí, muchísimas gracias. Y Héctor, excelente plática. Dejas gracias, una panorámica con mucha riqueza de información y de excelente análisis y con muchísimas dudas y retos. Pero mira, la pregunta es específica de que qué tan importante es equilibrar el Congreso el 6 de junio de 2021 y qué posibilidad hay de lograrlo. Y si tú piensas que esto puede lograrse a través de una estructura electoral ciudadana, si esto es factible. Y creo que ya vimos lo difícil que va a ser el tema, dice aquí, de romper el mismo núcleo, romper el programa, y la frase de María Ángel, lo que dice, lo que te hace sentir. Y encontrar eso, pues creo que por ahí no va, porque va muy fuerte lo que trae López Obrador, pero en una estructura ciudadana electoral. Y esto, pues, estamos trabajando en eso, te lo digo, yo estoy haciendo eso. Pero, ¿qué tan importante es? Yo creo que es muy importante. El único contrapeso, siempre hablamos de los contrapesos, el único contrapeso real que tiene el presidente es el poder legislativo y el poder judicial. Son los únicos 2 contrapesos reales que tiene. Los medios de comunicación ya lo vimos que no lo son. ¿Sí? Si vemos todos los medios tradicionales y todos estos medios que antes hacían opinión pública, no son contrapesos para él, porque él ya creó su propio canal de comunicación con la gente. ¿Sí? Es muy importante, sí es posible, ¿sí? Ahí hay que hacer un trabajo de cuadrícula, de donde se unen las oportunidades y las posibilidades y donde se hace un trabajo en ese momento de comunicación y de estrategia electoral muy local, muy específico para un distrito, para una presidencia municipal. Avanzar por ese lado, incluso el decir, bueno, no vamos a llegar a tener la presidencia municipal, pero podemos meter regidores, ¿no? No vamos a tener los diputados federales, pero sí podemos meter un local y meter algunos plurinominales. Eso es avance, eso es al final avance. Porque después del 21 viene el 24, ¿no? Necesitamos el 1 y 10, digamos, para la gente que le gusta el fútbol americano. Necesitamos 1 y 10. No necesariamente vamos a poder hacer el touchdown, pero sí necesitamos un 1 y 10 para el 2021. Muchas gracias, Denise. Y la parte ciudadana yo creo que puede ser muy poderosa. En alianza, compartimos. Claro. Muchísimas gracias, Héctor. Andrés, ¿otra pregunta? No se te escucha, Andrés.
Perdón, tengo aquí otra pregunta de Manuel Medina, que dice que hoy en día la ciudadanía se está uniendo por miedo a ser desposeídos. Quizá no todos nos sintamos desposeídos, pero tengamos miedo de serlo. Y entonces la pregunta va en torno de cómo podemos hacer para unirnos todas estas agrupaciones de sociedad civil que nos estamos juntando para ser efectivos y saber llegar a los actuales y a los anteriores desposeídos. Yo creo que desde ese punto de vista es muy interesante. Si se empiezan a manejar agendas compartidas o agendas en donde hay esta convergencia, en donde 2, 5, 10 organizaciones pueden llegar a la convergencia de 2 o 3 puntos nodales para llevarlos a un partido y decirles, si tú llevas al Congreso estos puntos, todos nosotros te vamos a apoyar. Necesitamos un compromiso claro, necesitamos que nos pongas aquí, a lo mejor alguna candidatura o no, pero si tú llevas nuestra agenda de este tema en específico, ¿sí? Yo creo que eso se puede convertir en un movimiento muy interesante. Y manejarlo así, o sea, si vemos la agenda, por ejemplo, política de Andrés Manuel López Obrador, hoy tiene dos temas, que es todo su tema de economía y todo el tema de combate a la corrupción. Nada más. Lo demás no le interesa. El feminismo, la ecología, no está en sus temas. Pues queremos darte las gracias por esta gran presentación, Héctor. En verdad ha sido muy ilustrativa y sobre todo la oportunidad de que como sociedad civil empecemos a participar y dejemos de considerar que la participación ciudadana se limita nada más a pertenecer a un partido político, al solamente estar en ese ámbito y no poder ejercer nuestro derecho democrático de participar. Es necesario que como sociedad que cuando decidimos ejercer este derecho democrático sepamos que nosotros somos los mandantes constitucionales y a través de la organización como sociedad civil tenemos un poder grandísimo y necesitamos justamente encontrarnos, reconocernos, organizarnos para ejercer ese gran poder. Pues te agradecemos muchísimo tu intervención, Héctor, y efectivamente nos quedamos cortos con toda esta información. Queremos estratega con nosotros y te vamos a estar dando muchísima lata. Lu Bosch, por allá de estar seguramente, bueno, habló maravillas y yo lo constato con esta gran presentación que nos hiciste. Y bueno, en verdad, esta es tu casa y aquí te esperamos. Andrés, por favor. Yo quisiera nada más, Denise, pedirte a ver si pudieras compartir otra vez tu pantalla, que se vea grande, para que los asistentes que están todavía presentes tomen nota de los correos electrónicos a donde pueden mandar sus comentarios, sus preguntas y también sus datos de contacto, correos electrónicos o cuentas de WhatsApp, para seguirlos invitando a nuestras conferencias que realmente creo que no me equivoco si afirmo que son sumamente interesantes y que nos dan mucha herramienta para saber por dónde nadar nosotros como ciudadanos. Ahí está, ahí la tienen todos ustedes. Por favor, tomen nota. Esperamos su retroalimentación, sus comentarios, su evaluación del evento también, que nos ayuden a mejorar. Y no me queda más que agradecer a Héctor Llerena por su magnífica exposición y a todos ustedes, los aquí presentes. Muchas gracias por su interés, porque ese interés nos sigue impulsando en seguir trabajando. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias, un abrazo. Gracias.